todos tenemos una responsabilidad ética para con todos los demás, ¿no? Para con todas las demás personas, para con todos los demás seres vivos con los que compartimos este planeta, pero antes que nada tenemos una responsabilidad ética para con nosotros mismos. Y esta comienza con el hecho de cuestionarnos para conocer qué es aquello que nos domina, ¿no? Qué es aquello que nos determina y para poder irnos liberando de ello. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo trabajo como psicoanalista y en este canal hablo sobre temas como la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y otros temas relacionados. Y también hablo de temas como psicoanálisis, filosofía y otras disciplinas. Entonces, bueno, en uno de los videos anteriores hablaba yo acerca de las razones por las que me autorizo a hacer estos videos y justo a raíz de esa expresión, ¿no? Del autorizarme a mí mismo, pensé en grabar este video como para explicar un poco más de dónde viene. Yo creo que en general, como seres humanos, es muy raro que pensemos en lo que hacemos, que nos pongamos como a reflexionar sobre ello, ¿no? Es muy raro que lo cuestionemos, que lo analicemos. Incluso cuando alguien nos pregunta, ¿no? Sobre por qué hicimos tal o cual cosa, o sobre por qué tomamos tal o cual postura ante la vida, no sé, puede ser una creencia religiosa, filosófica, epistemológica, ¿no? En fin, claro, lo primero, pues es que solemos sentirnos como juzgados, como cuestionados, y a veces reaccionamos ante ello con una postura defensiva, ¿no? Y en general, pues damos cualquier tipo de razones, ¿no? Razones que suelen ser comunes, suelen ser poco pensadas, ¿no? Lo que todo mundo dice. Y claro, son razones que incluso han sido poco cuestionadas, poco reflexionadas en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que estamos respondiendo desde esos lugares comunes que hemos recibido de muchas generaciones atrás y que si hiciéramos un ejercicio, ¿no? Como muy honesto de darnos razón, de darnos cuenta a nosotros mismos de estas cosas, del por qué hacemos esto, del por qué asumimos tal o cual postura, eh, es probable, ¿no? Que hubiera en ello al menos una cierta dosis de engaño o de ignorancia, ¿no? Que no supiéramos realmente por qué lo estamos haciendo, aunque creamos que sí. Voy a ahondar un poquito más en esto desde la perspectiva del psicoanálisis, porque creo que nos ayuda a entenderlo muy bien. Una de las hipótesis básicas del psicoanálisis es el inconsciente, que sin ponerme aquí muy técnico ni nada, es simplemente una forma de intentar señalar esto que les decía, que no siempre sabemos por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos como pensamos, perdón, incluso por qué somos como somos, ¿no? Y que no lo sabemos, digo, claro, en cierto nivel sí lo sabemos, ¿no? Al menos con a un cierto nivel de conciencia, a un cierto nivel de profundidad, pero que como no hemos hecho esta chamba profunda de analizar de dónde nos vienen todas estas fuerzas, ¿no? Todas estas creencias, todas estas posturas, todas estas indicaciones de cómo debemos ser, muchas veces en realidad no lo sabemos más que con un mínimo nivel de profundidad. Por ello, creo que es un excelente ejercicio para empezar a conocernos más, para empezar a conocer algo de lo que nos forma y nos determina, para poder aprender, crecer y liberarnos de estas cosas, es justamente el preguntarnos y contarnos lo más que podamos de nosotros mismos, ¿no? Es un poco como ponernos a hablar con nosotros como si fuéramos otra persona. Claro, esto de preferencia con la mayor honestidad posible, con la mayor profundidad posible. Um, en tiempos de Freud, que fue el creador del psicoanálisis, ya existía la hipnosis, de hecho ya estaba de moda, estuvo muy presente en los inicios del psicoanálisis. Eh, y si no mal recuerdo, el mismo Freud en algún texto nos narra un experimento
que es súper interesante para ejemplificar esto de lo que les platico. En este ejercicio se hipnotizaba a una persona y bajo este estado hipnótico se le indicaba que una vez que despertara dejaría pasar unos 5 minutos y entonces realizaría una acción absurda. Por ejemplo, abrir su paraguas dentro de una habitación en un día soleado. Y claro, también se le indicaba que no iba a recordar conscientemente que esta instrucción se le había dado. Entonces, ¿qué sucedía? Que esta persona despertaba, realizaba la acción que se le había indicado hacer bajo el estado hipnótico, abría su paraguas, por ejemplo, y cuando se le preguntaba por qué lo había hecho, él, esta persona, ¿no? Empezaba a dar respuestas que no implicaban, por supuesto, ninguna memoria de que esta indicación le hubiera sido dada. Sino que más bien era una especie de narrativa, una especie de justificación consciente de este acto que era motivado inconscientemente por esta indicación inconsciente. Y yo creo que no es nada arriesgado decir que lo mismo nos pasa muchísimo a nosotros, ¿no? Y lo peor es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Es como si estuviéramos presos, digamos, de una red de motivaciones inconscientes y ni siquiera lo pudiéramos ver porque estamos como inmersos en la ilusión de que tenemos una voluntad consciente, una voluntad autodeterminada, ¿no? Que cada uno decide lo que hace. E insisto, esto no es como una cuestión simplemente mutuamente excluyente, no es como decir, no hay nada de conciencia o de autodeterminación en lo que yo decido, ¿no? Claro, sí hay ciertos niveles, pero sí es una forma de decir que también hay mucho que no lo es y que entonces es necesario tratar de ahondar lo más que podamos en estas motivaciones inconscientes para poder pues ejercer un mayor, no me gusta decir control porque no es exactamente la mejor palabra, pero pues sí, ejercer un poco de mayor capacidad de decisión y de responsabilidad en nuestras decisiones. Entonces, sí creo que cuando empezamos a entender esto, cuando nos comenzamos a cuestionar, entonces podemos ser cada vez más libres, puesto que podemos romper con aquellos patrones que aprendimos o que desarrollamos cuando éramos niños o en cualquier otro momento de nuestra vida, ¿no? A veces ante una situación muy fuerte, traumática, etcétera, y de los que, y que son motivaciones, que son impulsos, de los que ni siquiera nos acordamos, son experiencias de las que ni siquiera tenemos a veces conciencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que considero que es muy importante empezar a cuestionarnos, empezar a cuestionar nuestros actos, nuestras posturas ante la vida y eh, practicar lo más posible este ejercicio de rendirnos cuenta a nosotros mismos, de platicar, perdón, con nosotros mismos acerca de estas cosas. Y justo parte de este ejercicio, ¿no? Implica el poder decir, bueno, yo me autorizo a hacer esto que hago o a no hacer esto que no quiero hacer, por ejemplo, por tales y cuales razones. Incluso sabiendo que nunca vamos a develar de todo sí, por completo el inconsciente, ¿no? El inconsciente siempre va a existir, siempre va a haber motivaciones inconscientes. Es una chamba para toda la vida el conocernos en ese sentido. Incluso así es importante trabajar lo más posible en ahondar en nosotros para poder realmente tener una visión lo más realista, ¿no? Lo más adecuada posible de nosotros mismos y de nuestra interacción con el mundo. Yo creo que esa es la única forma de liberarnos a profundidad. Bueno, entonces con eso termino este video. En la descripción, como siempre, dejaré mi correo electrónico y mis otras redes sociales, donde también estaré compartiendo más contenido relativo a estos temas. Y bueno, gracias por tu atención y si te gustan estos videos y si consideras que te ayudan o que le pueden ayudar a alguien más, puedes compartirlos, puedes dejar tus comentarios, puedes suscribirte y activar la campanita.
Y bueno, es importante decir que nada de lo que aquí se dice sustituye a la consulta con un especialista, ni mucho menos, ¿no?, el criterio y la responsabilidad de cada uno sobre sus propias decisiones. Todo lo que aquí se dice emerge de mi experiencia personal, son mis opiniones, son mis ideas, pero cada quien tiene que tomarlas con su criterio, asumiendo su propia responsabilidad y, ir viendo si algo le sirve o no le sirve, siempre con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Pues muchísimas gracias y hasta luego.